Esta fue una de las mejores historias que he escuchado alguna vez. El olor a amoníaco es la única cosa que me mantiene con los pies en la tierra cuando el mundo empieza a sangrar. Estaba a medio camino de pulir los suelos de mármol del santuario interior de Yayoki-hyong cuando las alarmas silenciosas se dispararon. Ni un sonido en el aire, sino una vibración en las suelas de mis botas. El dragón de Seúl estaba desplomado en su silla, ojos abiertos, pero sin parpadear. Y me di cuenta de que los monstruos no solo habían llegado a las puertas, ya estaban en la habitación. Mi paño de microfibra golpeó el suelo con un golpe húmedo, el sonido haciendo eco obscenamente fuerte en el repentino silencio sofocante del ático. No grité, no jadeé. Esas eran reacciones para civiles, para los inocentes, para los campos de Sheba que existían en sus formularios W2. Esa mujer era un fantasma. La mujer de pie aquí ahora mirando al hombre más peligroso de Corea del Sur reducido a un maniquí, era la borradora. Me moví antes de que el pensamiento se formara completamente. 3 zancadas me llevaron a su escritorio. De cerca, Kion era aterradoramente hermoso, incluso en parálisis. Su estructura ósea era lo suficientemente afilada para cortar. Su piel como porcelana, pero ahora mismo un brillo de sudor frío rompió esa perfección. Sus pupilas estaban dilatadas, tragándose los iris. Neurotoxina sintética. Mi mente suministró instantáneamente. Mezcla de tetrodotoxina modificada. La parálisis se instala en minutos, la asfixia sigue en 20 a menos que se trate. Señor Yo, dije, mi voz bajando una octava, perdiendo el suave matiz diferencial que usaba cuando preguntaba si quería su café solo. Agarré su mandíbula, forzando su cabeza hacia atrás. Sus ojos se movieron salvajemente. Rabia, confusión y profundo miedo primal. Él podía verme, oírme, pero no podía mover un dedo. Escúchame atentamente. Has sido envenenado. Un equipo de eliminación está en el ascensor. Puedo sentir la vibración de los cables del ascensor en las tablas del suelo. Tenemos 40 segundos. No esperé un parpadeo de reconocimiento. Giré la pesada silla de caoba, pero las ruedas se engancharon en la gruesa alfombra persa. Inútil. Tuve que arrastrarlo. Envolví mis brazos alrededor de su torso, subiéndolo. Era peso muerto. 200 de músculo denso e inútil envuelto en seda italiana. Gruñí, el sonido desgarrándose de mi garganta mientras apalancaba mi cadera contra su muslo para evitar que se derrumbara hacia adelante. Su olor me golpeó entonces. Sándalo rico, cuero viejo y el sabor metálico de la muerte inminente. Era un marcado contraste con el olor estéril y punzante de la lejía en mis manos. Trabaja conmigo, maldita sea. Sí sé, aunque sabía que no podía. Enganché mis brazos bajo sus axilas y comencé a arrastrarlo hacia atrás. Sus talones rasparon contra el mármol. Un shh rítmico que me irritaba los nervios. Cada segundo se sintió como una hora. Mis botas resbalaron ligeramente sobre el pulimento que acababa de aplicar y maldije, clavando mis talones. Mis cuádriceps ardían. Era más pesado que los cuerpos de los que solía deshacerme. Usualmente, para cuando llegaba a ellos, habían perdido el peso de agua. Ki-hyung estaba muy vivo. Un calor denso y sólido presionaba contra mi espalda. El ascensor sonó. Un alegre ding digital que señalaba la llegada. 30 segundos, susurré. Llegamos a la pared falsa detrás de la pintura abstracta de una tormenta en el mar. No busqué el lanzamiento oculto. Sabía dónde estaba. Lo había visto usarlo hace 3 semanas a través del reflejo de una ventana mientras desempolvaba las estanterías. Presioné la secuencia en el panel oculto. Estrella 4,
8 estrella. La hidráulica siseó. La pintura se balanceó hacia afuera, revelando la pesada puerta de acero de la habitación del pánico. No tuve tiempo para ser gentil. Pivoté, empujándolo hacia atrás con cada gramo de fuerza que me quedaba. Se cayó a la habitación segura, aterrizando torpemente de lado sobre la alfombra industrial. Su cabeza golpeó contra el suelo, pero no hizo ningún sonido. No podía. Sus ojos estaban fijos en los míos. Estaban gritando. Quería que entrara. Quería que me escondiera. Negué con la cabeza. Si entro allí, solo sellarán la ventilación o taladrarán las cerraduras. Alguien tiene que sanear el sitio. Presioné el botón rojo en la pared. La puerta blindada comenzó a cerrarse. Vi su mirada cambiar de furia a algo ilegible. Shock quizás mientras el acero nos separaba. Clang, silbido. Las cerraduras magnéticas se activaron con un pesado golpe final. Bienvenidos de nuevo, mis fieros corazones y soñadores de medianoche. Antes de que nos sumerjamos, asegúrense de estar suscritos. Pulsen ese botón de me gusta y díganme desde dónde están viendo. Me encanta ver a nuestra pequeña familia de romance oscuro extenderse por ciudades, países y zonas horarias. Cada clic, cada comentario, cada pizca de amor que dejan aquí nos ayuda a seguir desentrañando estas peligrosas historias de amor y traiciones de alto riesgo juntos. Así que, encuentren su lugar tranquilo, atenúen las luces y prepárense. Comencemos. El silencio regresó, pero la vibración en el suelo había parado. El ascensor había llegado. Me quedé allí un momento, mirando el acero en blanco de la puerta de la habitación del pánico. Mi ritmo cardíaco era constante, 60 latidos por minuto. La adrenalina no era una inundación caótica, era una corriente fría y enfocada. Lentamente, di la espalda a la habitación segura. Miré hacia la esquina del techo, directamente a la lente de la cámara de seguridad. La luz roja parpadeó perezosamente. Conocía la configuración de la habitación del pánico. Era una fortaleza equipada con una pared de monitores alimentados por estas mismas cámaras. Yaoki Hyung estaba tendido en el suelo allí, paralizado, incapaz de moverse o hablar, pero podía ver. Me estaba mirando. Bien. Alargué la mano y saqué las horquillas de mi cabello. El moño apretado y severo que usaba todos los días se deshizo, mis rizos oscuros cayendo sobre mis hombros. Negué con la cabeza, girando mi cuello hasta que chasqueó. Una vez a la izquierda, una vez a la derecha. La curvatura sumisa de mi columna se enderezó. La criada que mantenía sus ojos en el suelo se había ido. Alargué la mano hacia el botón superior de mi uniforme. Era una cosa rígida e incómoda. Desabroché los dos botones superiores, permitiendo que mis pulmones se expandieran completamente. No me estaba desnudando para él. Estaba haciendo espacio para moverme. Volví a mi carro de limpieza. Parecía lo suficientemente inocente. Un cubo amarillo, botellas pulverizadoras, trapos. Pero conocía la química de todo en ese carro. Sabía que el amoníaco mezclado con lejía creaba gas de cloramina. Sabía que el desengrasante de alta resistencia era lo suficientemente cáustico como para cegar a un hombre permanentemente si se rociaba en los ojos. Pero necesitaba algo inmediato. Mi mano pasó por alto las botellas pulverizadoras y fue a la bolsa lateral. Saqué mis tijeras industriales. Tenían 10 pulgadas de largo, acero sólido, diseñadas para cortar alfombras gruesas y alambre. En las manos equivocadas eran una herramienta. En mis manos eran una extensión de mi voluntad. Probé su peso, el acero frío familiar y reconfortante contra mi palma. Las abrí y cerré. Snick, snick. El sonido era agudo, depredador. Pasos pesados resonaron desde el pasillo que llevaba al vestíbulo.
No el andar sigiloso de profesionales, sino el paso arrogante y pesado de hombres que pensaron que ya habían ganado. Pensaron que estaban entrando en una habitación con un vegetal y una criada. Tenían la mitad de razón. Caminé al centro de la habitación, posicionándome directamente a la vista de la cámara, bloqueando la línea de visión a la puerta de la habitación del pánico. Miré la lente de nuevo. Imaginé los ojos furiosos y paralizados de Ki Hong mirándome desde el monitor. Imaginé la confusión batallando con el terror en su mente. No tenía idea de quién era yo. No tenía idea de que había estado viviendo con un depredador durante 6 meses. Apreté las tijeras con más fuerza, el metal mordiéndome la piel. Los pasos se detuvieron en las puertas dobles. El picaporte comenzó a girar. No parpadees, señor yo, susurré a la cámara, mi voz baja y firme. Estás a punto de ver por qué soy la mejor en lo que hago. Hora de sacar la basura. Las pesadas puertas dobles de roble no se abrieron de golpe. Se abrieron hacia adentro con una lentitud calculada y confiada. 4 hombres, equipo táctico, negro, sin insignias, pistolas con silenciador levantadas. Se movieron con una fluidez sincronizada de una manada de lobos, escaneando la habitación en cuadrantes. Estaba pegada contra el hueco sombrío de las cortinas del suelo al techo. Mi respiración tan superficial que era inexistente. No los estaba mirando a ellos. Estaba mirando la lente de la cámara montada sobre la chimenea, parpadeando su ojo rojo constante. ¿Estás mirando, señor Joe? Pensé apretando mi agarre en las tijeras industriales. Estás ahí, paralizado e indefenso, aterrorizado de que tu criada esté a punto de ser masacrada. ¿O estás empezando a darte cuenta de que lo único en peligro en esta habitación son ellos? Lo imaginé en esa fría caja de acero, la luz azul de los monitores reflejándose en sus ojos congelados y abiertos. Probablemente estaba gritando internamente, su mente batallando contra la neurotoxina, queriendo que su cuerpo se moviera para salvar a la mujer indefensa que empleaba. No tenía idea de que la humillación debía estar quemándolo vivo, el rey del mar silencioso, forzado a ser un espectador en su propia desaparición. El hombre de punta dio un paso adelante. Izquierda despejada, murmuró en sus comunicadores. Su voz era áspera y aburrida. Dio otro paso, su bota golpeando el tramo de mármol que acababa de pulir intensamente con cera antes de que la alarma se activara. El coeficiente de fricción en ese radio de 3 metros era cercano a 0. Su talón patinó. No fue un resbalón cómico. Fue una pérdida de equilibrio repentina y violenta. Sus brazos se agitaron, el silenciador de su pistola traqueteando contra el suelo. Esa fue mi señal. No corrí. Fluyó. Me lancé desde las cortinas, manteniéndome baja. Ya no era Sheva la criada. Era un proyectil cinético. Alcancé al hombre caído antes de que sus rodillas tocaran el suelo. No apuñalé. Rajé. Las tijeras afiladas a un filo de navaja para cortar fibras industriales gruesas. Mordieron la carne blanda detrás de su rodilla. La arteria poplitea. Intentó gritar, pero ya me estaba moviendo, usando su cuerpo que caía como escudo. Zip, zip. 2 balas de los otros asesinos se enterraron en el chaleco del hombre de punta. Sentí el impacto sacudir su cuerpo. Empujé al hombre moribundo hacia adelante, enviándolo a chocar contra el segundo pistolero, y rodé. Me moví al punto ciego detrás del enorme sofá de terciopelo. Contacto. Alguien gritó, ¡La criada! ¡Abátanla! Me detuve, agachada en la oscuridad. La adrenalina era un fuego frío en mis venas.
Miré la cámara secundaria montada cerca de la estantería. ¿Viste eso, Kion? Susurré, apenas moviendo mis labios, sabiendo que los micrófonos de alta ganancia en la habitación lo captarían y lo alimentarían directamente a su auricular. Formación estándar, disciplina de gatillo descuidada. Esperaban una víctima, no una variable. Podía sentir su mirada. Era un peso fantasma en mi piel. Estaba mirando la habitación vacía en el monitor, el hombre muerto desangrándose en su suelo impecable, los tres restantes barriendo sus armas nerviosamente. Estaba mirando mi fantasma, el espacio vacío que acababa de ocupar. Estaba conteniendo la respiración. Lo sabía. El terror que sentía ya no era por mí. Era la escalofriante realización de lo que era. Agarré una botella de mi cinturón. Limpiador de hornos de alta resistencia, hidróxido de sodio. Lejía. Esperé los pasos. Crunch, crunch. Estaban pisando los cristales de un jarrón roto. Está detrás del sofá. Uno siseó. Dos de ellos flanquearon el sofá. No esperé a ser desalojada. Me levanté, no mirándolos a ellos, sino mirando el hueco entre ellos. Apreté el gatillo de la botella pulverizadora. Una espesa niebla cáustica estalló, atrapando la corriente de ventilación y golpeando al hombre de la izquierda directamente en la cara. No solo gritó, chilló. La lejía comenzó a corroer el tejido blando de sus ojos y garganta instantáneamente. Soltó su arma, arañando su cara que se derretía. El segundo hombre se giró, distraído por la agonía de su compañero. Ese instante le costó la vida. Me abalancé, clavando las puntas de las tijeras cerradas en la suave muesca de su garganta. Fue un sonido húmedo y crujiente como pisar hojas secas. Retorcí el mango y lo arranqué. La sangre roció en un arco arterial caliente, pintando la tapicería beige de carmesí. Dos abatidos, uno cegado, uno restante. El último hombre, el líder, no entró en pánico. Retrocedió, su pistola apuntándome. Era bueno. Se movió hacia la puerta de la habitación del pánico, poniendo distancia entre nosotros, intentando asegurar el objetivo. Me limpié la sangre de la mejilla con el dorso de la mano, mirándolo fijamente. Necesitaba que Kion viera esto. Necesitaba que viera quién lo había vendido. El líder entró en la luz del candelabro. Kang, dije, mi voz firme, llevándose claramente sobre el gorgoteo de los hombres moribundos. El hombre se congeló. Bajó su arma ligeramente, entrecerrando los ojos hacia mí. Shay, la ayuda. Miré la cámara apuntando un dedo manchado de sangre al hombre. ¿Lo ve, señor Yo? Kang de-hyun, su jefe de seguridad, el hombre en quien confió su vida, el hombre que tiene los códigos de anulación para el perímetro. Podía imaginar el corazón de Ki-hong deteniéndose en esa caja de metal. La traición le golpearía más fuerte que el veneno. Kang, que lo había servido durante 10 años. Kang, que estaba a su mano derecha. Solo una criada. Kang se burló, levantando su arma de nuevo. El jefe está encerrado allí. Una vez que te mate, taladraremos la cerradura. Ya está muerto de todos modos. Eres solo un bache. No soy un bache, Kang, dije, pasando por encima del cuerpo del segundo pistolero. Soy el equipo de saneamiento. Él disparó. Anticipé la presión del gatillo. Caí de rodillas, deslizándome sobre el mármol manchado de sangre como un patinador sobre hielo. La bala destrozó el espejo detrás de mí. No intenté ponerme de pie. Usé el impulso del deslizamiento, balanceando mi pierna en un arco amplio. Mi bota de trabajo pesada conectó con su tobillo. El hueso se rompió. Kang cayó con fuerza, su cabeza rebotando en el suelo. Su arma se deslizó,
deslizándose bajo la puerta de la habitación del pánico. Estaba sobre él antes de que pudiera sacar su cuchillo de respaldo. Inmovilicé su muñeca con mi rodilla y clavé la punta de las tijeras contra su nuez de Adán. No lo suficientemente profundo para matar, solo lo suficiente para sacar una gota de sangre. No te muevas, ordené, o te abriré la garganta y te dejaré ahogarte en tus propias malas decisiones. La habitación quedó en silencio, salvo por la respiración entrecortada del hombre cegado en la esquina y el zumbido del aire acondicionado. El olor a cobre y químicos cáusticos era abrumador. Agarré a Kang por el chaleco táctico y lo arrastré hacia atrás. Se rascó en el suelo, gimiendo pero con un tobillo roto. No tenía apalancamiento. Lo arrastré directamente hasta la puerta de la habitación del pánico, justo debajo de la cámara principal. Miré hacia arriba. La luz roja seguía parpadeando. Sabía que Ki-hyung estaba al otro lado de ese acero. Sabía que estaba mirando el monitor, viendo la carnicería de su sala de estar, viendo a su teniente de confianza roto y sangrando a los pies de la mujer que limpiaba sus inodoros. Pude sentir el cambio en el aire. La dinámica de poder se había invertido completamente. No era el rey en ese momento. Era la damisela, y yo era el dragón. Me incliné, agarrando un puñado de cabello de Kang y tirando de su cabeza hacia atrás para que su cara fuera claramente visible para la lente de la cámara. «Es tuyo para que lo veas, jefe», dije. Mi voz baja, íntima y aterradora. ¿Quieres oír lo que tiene que decir antes de que termine el trabajo? Mira la lente, Kang. Clavé las tijeras con más fuerza contra su tráquea, forzando su cabeza hacia arriba. La luz roja de la cámara era un ojo constante e inmóvil en el caos. El hombre dentro de esa habitación está paralizado, no sordo. Te está mirando ahora mismo. Está mirando al hombre que hizo rico. El hombre que invitó a su mesa e intentó vender su cadáver al mejor postor. Kang escupió sangre sobre el mármol. Está acabado. ¿Crees que has ganado? La neurotoxina no es solo un paralizante. Ataca el centro respiratorio. Ya se está asfixiando. Solo estás retrasando lo inevitable. Miré el monitor montado junto a la puerta de la habitación del pánico. Mostraba los signos vitales de los sensores dentro de la habitación segura. Frecuencia cardíaca, 42, LPE, SpO2 88%. Estaba bradicárdico. Su oxígeno estaba cayendo. La parálisis había alcanzado su diafragma. Se estaba ahogando en el aire libre. Entonces lo haremos rápido, dije, mi voz desprovista de emoción. Metí la mano en el bolsillo lateral de mi delantal, no el de limpieza, sino la costura oculta que yo misma había cosido en el forro. Saqué un pequeño vial opaco. ¿Sabes qué es esto, Kang? No es un arma, es un solvente que uso para manchas biológicas persistentes. Solución de hidrólisis alcalina de alta concentración. Si vierto esto en tu boca abierta, no solo quemará, convertirá tu lengua, tu garganta y tus cuerdas vocales en jabón. Vivirás, pero nunca volverás a pronunciar una palabra. Destapé el vial con mi pulgar. El olor a muerte química se esparció. Los ojos de Kang se abrieron, la bravuconería evaporándose instantáneamente. No, espera. ¿Quién te contrató? Director Choi, gritó, el nombre desgarrándose de su garganta. Fue Choi. Dijo que yo se estaba volviendo demasiado poderoso. Me ofreció el territorio de Jeku. Miré la cámara. ¿Escuchó eso, señor Yo? Director Choi. Territorio de Jeku. Necesitaba confirmación. Me acerqué al panel del intercomunicador en la pared. Jefe, si lo escuchó, deme una señal. Sé que no puede hablar. Use la anulación de emergencia.
un zumbido para sí. El silencio se extendió, solo el gorgoteo húmedo del hombre cegado en la esquina y la respiración frenética del traidor a mis pies. Entonces la habitación tembló. Un tono fuerte y discordante de los altavoces del intercomunicador. El sonido era enojado, absoluto. Miré a Kang. Te escuchó. Yo puedo arreglar esto. Kang balbuceó, sus manos temblando en su propia sangre. Puedo ayudarte a sacarlo. Tengo el antídoto en la furgoneta. Mentirosos, lo interrumpí. No hay antídoto para esa mezcla específica de Tex. Fuiste enviado aquí para asegurar que muriera, no para negociar. Miré la cámara de nuevo. Es un cabo suelto, jefe. Es un pasivo. ¿Saneo el sitio? Un zumbido. Sí, por favor. Kang chilló. Considera esto una misericordia, susurré. No usé el solvente. Eso era para el miedo. Usé las tijeras, una única punción precisa en la médula oblongata justo en la base del cráneo. Fue instantáneo. Las luces se apagaron en los ojos de Kang antes de que su cuerpo golpeara el suelo. No perdí un segundo mirando el cadáver. Mis ojos se dirigieron al monitor. ESPO 2, 82%. Maldita sea, si sé. Solté las tijeras y corrí a mi carro. No tenía una farmacia de hospital, pero tenía mi kit de borradora. Una pequeña bolsa impermeable pegada a la parte inferior del cubo amarillo. Lo arranqué. Dentro estaban los elementos esenciales para una limpiadora que a veces tenía que trabajar en entornos tóxicos. Sales aromáticas, una jeringa sellada de epinefrina y un pequeño vial de sulfato de atropina. No era una cura para la tetrodotoxina, pero la atropina bloquearía el sistema nervioso parasimpático, forzando su ritmo cardíaco a subir, y la EPI pondría en marcha su sistema, dando tiempo a su cuerpo para metabolizar el veneno. Era una apuesta sucia y desesperada. Corrí al teclado de la habitación del pánico. Estrella 4. 8 estrella. La hidráulica sisió de nuevo, más lento esta vez, como si la propia habitación se resistiera a abrirse. La pesada puerta de acero se deslizó hacia atrás. El aire dentro era diferente, reciclado, estéril y frío. El zumbido de los bancos de servidores era un zumbido bajo. Kyung yacía en la alfombra oscura donde lo dejé caer. Parecía una estatua caída. Su piel era un aterrador tono de gris pálido, sus labios teñidos de azul. Crucé el umbral. Esta era la ciudad prohibida, el santuario interior del santuario interior. Durante 6 meses había sido la criada invisible, el mobiliario. Ahora estaba asaltando su castillo. Caí de rodillas a su lado. El silencio era pesado, roto solo por el jadeo superficial y entrecortado de su respiración. No se movía, ni un músculo, pero sus ojos estaban bien abiertos, fijos en mí. Eran pozos oscuros e interminables de furia y concentración. Lo había visto todo. Me había visto masacrar a 4 hombres. Me había visto ejecutar a su teniente. Lo sé, dije, mi voz sorprendentemente temblorosa ahora que la violencia había terminado. No soy a quien contrataste. Podemos discutir mi renuncia más tarde. Ahora mismo necesitas respirar. Le arranqué la camisa de seda, los botones esparcidos por el suelo como perlas. Su pecho era ancho, esculpido y completamente inmóvil. Coloqué mi mano en su esternón. Su piel estaba helada, húmeda por el shock. El contraste de mi mano, manchada con la sangre tibia de Kang, contra su pecho pálido y paralizado, era violento. Esto va a doler, le advertí. Destapé la atropina. No tuve tiempo de encontrar una vena en su brazo. Necesitaba circulación central. Clavé la aguja en su muslo, directamente a través de la tela cara de sus pantalones. Presioné el émbolo. Vamos,
murmuré, tirando la jeringa vacía a un lado y agarrando la epinefrina. No te mueras, Kion. Eres demasiado malo para morir. Inyecté la segunda dosis. Por un momento, nada pasó. Me incliné sobre él, echando su cabeza hacia atrás para abrir sus vías respiratorias. Le pinché la nariz y sellé mi boca sobre la suya. Respiré por él una vez, 2 veces. El sabor metálico de su sangre de donde debió haberse mordido la lengua cuando la parálisis lo golpeó, mezclado con el sabor a cobre de la masacre exterior. Me retiré, observando su pecho respirar. Golpeé mi puño contra su esternón. Un golpe precordial. Su cuerpo se sacudió. Un jadeo rasgó la habitación. Un sonido húmedo y desesperado, como el de un hombre ahogándose, rompiendo la superficie. Su pecho se agitó. Aspiró aire, codicioso y desigual. La tos comenzó instantáneamente, sacudiendo su cuerpo paralizado. Lo giré de lado para que no se ahogara, mis manos deslizándose sobre los músculos empapados en sudor de su espalda. Lo sostuve allí, anclándolo mientras su cuerpo luchaba por reiniciarse. Eso es, susurré, apartando el cabello de su frente húmeda, olvidando completamente mi lugar. Te tengo, solo respira. Pasaron los minutos. La tos disminuyó a jadeos entrecortados. El tinte azul comenzó a desvanecerse de sus labios, reemplazado por un rubor de circulación que regresaba. Me senté sobre mis talones, limpiando mis manos ensangrentadas en mi delantal, de repente agudamente consciente de la línea que había cruzado. Yo era el servicio, él era el amo, y yo acababa de drogarlo, desnudarlo y besarlo para salvar su vida. Me moví para levantarme. Necesito ir a asegurar el perímetro. La policía estará. Su mano salió disparada. Fue un borrón. Un momento. Su brazo era peso muerto. Al siguiente, sus dedos estaban envueltos alrededor de mi muñeca como un tornillo de banco. El agarre era débil comparado con su fuerza habitual, pero la intención era férrea. Me tiró hacia abajo. Perdí el equilibrio, cayendo hacia adelante, deteniéndome con mi mano libre a solo pulgadas de su cara. Sus ojos ya no estaban en pánico. Eran claros, afilados, depredadores. Escanearon mi cara, asimilando las salpicaduras de sangre en mi mejilla, la salvajez de mi cabello, las pupilas dilatadas de un asesino bajando de un subidón. Sus labios se separaron, su voz era un naufragio, un rasguido de papel de lija sobre grava, pero la orden era inconfundible. Estás cubierta de sangre, graznó, su mirada bajando a mis labios, luego de vuelta a mis ojos. Mi sangre, su sangre. Acercó mi muñeca, forzándome a inclinarme hasta que nuestras frentes casi se tocaron. El olor a sándalo y violencia era sofocante. No te atrevas a intentar irte, borradora. Graznó, el apodo sonando como una maldición y una reclamación a la vez. Hiciste un desorden en mi casa. Ahora me perteneces hasta que diga que la deuda está pagada. El silencio que sigue a una masacre es pesado. Tiene un peso físico, presionando contra tus tímpanos, oliendo a cobre, intestinos vaciados y pólvora gastada. No encendí las luces principales. Trabajé con el resplandor de la ciudad sangrando a través de las ventanas del suelo al techo y el duro haz clínico de la luz de desborde de la habitación del pánico. Ki-hyung estaba sentado en su sillón de cuero, del que lo había arrastrado hace una hora. Estaba consciente, erguido, pero débil. Un vaso de agua temblando ligeramente estaba apretado en su mano. No estaba mirando el horizonte. Me estaba mirando a mí. Estaba en mi elemento. La violencia era la parte caótica. Esto, la limpieza, era la ciencia. Me moví con la eficiencia de una máquina,
Ya había recuperado las bolsas de paisajismo de alta resistencia del armario de mantenimiento, las destinadas a transportar ramas irregulares y escombros. Doble grosor, resistente a pinchazos. Me acerqué al primer cuerpo, el hombre cegado en la esquina. El rigor no se había establecido aún, lo que hizo que doblarlo fuera más fácil. Rompí el rigor de su mandíbula para mantener su boca cerrada, un crujido húmedo que resonó en la habitación silenciosa. Keong no se inmutó. Dio un sorbo de agua, sus ojos oscuros siguiendo mis manos mientras ataba las muñecas y los tobillos del cadáver con bridas. «¿Has hecho esto antes?», dijo. No era una pregunta. Su voz era un raspado despojado de su habitual terciopelo barítono, sonando como hojas secas arrastrándose sobre hormigón. «Solía trabajar en saneamiento», respondí, agarrando una botella de peróxido de hidrógeno de grado industrial de mi carro. Lo vertí sobre el charco de sangre en el mármol. Hizo espuma instantáneamente, una espuma blanca burbujeante levantando la hemoglobina de la piedra. «Saneamiento», repitió, una risa seca y sin humor escapándosele. «¿Así lo llaman ahora? ¿Para quién trabajabas? ¿La Acacia Mossad? ¿Importa?». No lo miré. Fregué el suelo con movimientos circulares. «Soy una criada, señor yo. Limpio desórdenes». Esta noche, el desorden resultó estar respirando. «Eras una criada», corrigió. Dejé de fregar por un segundo. El aire en la habitación cambió, espesándose con una tensión que no tenía nada que ver con los cuerpos muertos. Lo ignoré y me moví hacia Kang, el traidor. Me arrodillé a su lado. Antes de embolsarlo, necesitaba revisar sus bolsillos. Procedimiento estándar. Conoce al enemigo de tu enemigo. Le palpé el chaleco táctico. Cargadores de repuesto, un cuchillo, una radio encriptada, y luego en el bolsillo interior, un teléfono, un desechable de la vieja escuela. Vibró contra mi palma, la pantalla se encendió. Lo protegí de la vista de Keong, mirando el mensaje de texto que acababa de llegar. Remitente, miembro del Consejo Yang. Mensaje. ¿Está el dragón dormido? Confirma la extracción de activos. Se me heló la sangre. Yang, el miembro más antiguo del Consejo de la familia Cho, el padrino de Ki-hyung, el hombre que había jurado proteger el legado. Esto no era una banda rival. Esto era una purga desde dentro. Deslicé el teléfono en mi sujetador, justo contra mi piel. Me ocuparía de eso más tarde. Ahora mismo tenía que embolsar la basura. Envolví a Kang en el plástico negro. El sonido de la cremallera fue fuerte y definitivo. Lo subí al carro que usaba para mover muebles pesados. «Déjalos», ordenó Keong de repente. Me detuve, secándome el sudor de la frente con el dorso de la muñeca. Estaba cubierta de suciedad, sangre, spray químico, sudor y mugre. Si los dejo, el turno de la mañana llega en 4 horas. La policía llega en 5. Mi equipo de eliminación estará aquí en 20 minutos, dijo, dejando el vaso. Su mano estaba más firme ahora. «Deja de limpiar el suelo. Ven aquí». Era una orden, no una petición. Dudé. La borradora en mí quería terminar el trabajo, no dejar rastro. Pero la criada sabía quién firmaba los cheques. Solté el cepillo de fregar en el cubo. Salpicó, el agua se volvió rosa. Caminé hacia él, manteniendo una distancia respetuosa. Parecía destrozado. Su camisa de seda estaba abierta, exponiendo el sitio de punción magullado en su pecho donde le había golpeado el corazón. Su piel estaba pálida, húmeda con el sudor tóxico de la neurotoxina saliendo de su sistema. Había sangre seca en su cuello, la sangre de Kang de cuando lo había interrogado. «Más cerca», murmuró.
Entré en el espacio entre sus rodillas abiertas. El calor que irradiaba de él era intenso. Un horno reiniciándose. Tienes sangre encima, dije suavemente, mis ojos fijos en la mancha de carmesí en su clavícula. No es mía. Él me miró, su cabeza inclinándose hacia atrás contra la silla. Límpiame. Mi respiración se entrecortó. Este era terreno peligroso. Busqué la toalla tibia y húmeda que había dejado en la mesa auxiliar. La doblé en un cuadrado. No debería estar haciendo esto. Debería estar corriendo. Debería estar a medio camino del aeropuerto de Incheon a estas alturas. Me incliné, presioné el paño tibio contra su cuello. Él siseó entre dientes. El contacto envió una sacudida a través de nosotros dos. Limpié la sangre. El movimiento lento, deliberado. Mis nudillos rozaron el punto de pulso de su garganta. Estaba martilleando. Rápido, fuerte, vivo. ¿Por qué una criada?, preguntó, sus ojos cerrándose mientras movía el paño por su pecho, limpiando el sudor y la suciedad. Con tus habilidades podrías exigir cualquier precio en el inframundo. Porque el polvo no responde, susurré, trazando la dura línea de su músculo pectoral. Porque nadie mira al servicio. Quería paz. Ki-hyung quería ser invisible. Su mano se disparó, agarrando mi muñeca. Su agarre había vuelto a toda su fuerza. Sus ojos se abrieron de golpe, oscuros e insondables. Invisible, se mofó. ¿Crees que puedes ocultar ese fuego detrás de un uniforme? Te he observado durante 6 meses, Sheba. Te he observado caminar por este ático como si fueras dueña del aire en él. Sabía que escondías algo. Simplemente no sabía que escondías esto. Me tiró hacia abajo, obligándome a apoyar mi mano en el reposabrazos de su silla. Estábamos a pulgadas de distancia. Y ahora, desafié, mi voz temblando ligeramente. Ahora lo sabes. ¿Qué pasa? Me pagas, me matas. Una sonrisa lenta y aterradora se extendió por sus labios. No era una sonrisa agradable. Era la sonrisa del diablo, dándose cuenta de que acababa de encontrar a su reina. ¿Matarte?, rió oscuramente. No, voy a quedarme contigo. Metió la mano en su bolsillo y sacó una tableta. Tocó la pantalla y la giró hacia mí. Era una base de datos del gobierno. Una página de perfil. Nombre, Sheba Fields. Estado, fallecida. Fecha de fallecimiento hoy. Causa, incendio en apartamento. Miré la pantalla. El aire abandonó mis pulmones. ¿Qué hiciste? Mientras estabas ocupada destripando a mi equipo de seguridad, yo estaba ocupado asegurando mi futuro. Dijo suavemente. Sheba Fields ya no existe. La borré. Cuentas bancarias, contratos de alquiler, registros fiscales desaparecidos. No tenías derecho, sé, tirando hacia atrás, pero él me sujetó con fuerza. Te salvé, replicó, su voz bajando a un gruñido. Dijiste que querías ser un fantasma. Bien, ahora eres uno real. No tienes nombre, ni dinero, ni historial, no tienes nada. Se inclinó hacia adelante, rozando sus labios contra mi oído, excepto a mí. La trampa se cerró de golpe. Pude sentirlo. No solo me había observado limpiar, había evaluado mi valor y decidió que no me dejaría ir. Le había salvado la vida. Y a cambio, él había robado la mía. Estás loco, susurré. Estoy vivo, corrigió. Gracias a ti. Soltó mi muñeca y se recostó, el agotamiento finalmente superando la adrenalina en sus ojos. Hizo un gesto vago hacia el pasillo que conducía a la suite principal. Ve, ordenó. El baño principal, dúchate, lávate la sangre. Esto huele a matadero. Tengo un uniforme en mi casillero de abajo. Dije, tratando de recuperar algo de control. Quémalo, dijo con desdén. La criada murió esta noche, Sheba.
Veamos qué queda debajo. Me quedé allí un momento, sopesando mis opciones. Tenía las tijeras en el bolsillo. Podría terminar lo que el asesino empezó. Podría matarlo, tomar su dinero y huir. Pero entonces sentí el teléfono desechable en mi sujetador. El mensaje del consejo, la conspiración. Si corría ahora, lo cazarían a él y luego me encontrarían a mí. El cabo suelto. Estaba atrapada en una jaula de oro y sangre. Me di la vuelta y caminé hacia el dormitorio principal. Entré al baño. Era más grande que todo mi apartamento. Me quité el uniforme arruinado, la tela rígida con sangre seca, y lo dejé caer al suelo. Entré en la ducha, girando el agua tan caliente como pude soportar. Fregué hasta que mi piel estuvo en carne viva, viendo el agua rosa girar por el desagüe, llevándose a Sheba Fields con ella. Cuando salí, envuelta en una toalla, entré al dormitorio. Extendida sobre la enorme cama tamaño king, había una caja. Estaba abierta. Dentro había un trozo de seda verde esmeralda, un vestido. Era sin espalda, peligroso y lo suficientemente caro como para alimentar a una familia durante un año. Junto a él había una nota, escrita a mano con una caligrafía elegante y nítida. Usa esto, tenemos trabajo que hacer. Toqué la seda fría. Ya no era la limpiadora. Era algo más oscuro. Solté la toalla. La seda esmeralda era un peso líquido contra mi piel, deslizándose por mis caderas con una familiaridad que se sentía peligrosa. Habían pasado 5 años desde que había usado algo que costara más que el alquiler de un mes. 5 años de uniformes de algodón, delantales rígidos y el anonimato de la clase trabajadora. Ahora mirándome en el espejo de cuerpo entero de la suite principal, Sheba la criada se había ido. La mujer que me devolvía la mirada era aguda, angular y aterradora. El vestido era una obra maestra de ingeniería estructural, de cuello alto en la parte delantera, pero escotado en la espalda, exponiendo piel que solía mantener oculta bajo capas de camisetas térmicas. No la reconocí, o más bien sí lo hice, y ese era el problema. Estaba mirando a la borradora vestida para un funeral. Salí de la suite, mis pies descalzos hundiéndose en la lujosa alfombra. El silencio en el ático era absoluto. El aire ya no olía a cobre y lejía cáustica. Olía a ozono y a mentiras caras, cientos de ellas. Llegué a la sala de estar y me detuve. Los cuerpos habían desaparecido. Las alfombras empapadas de sangre habían desaparecido. El jarrón roto, los agujeros de bala en el yeso, la mancha de masa cerebral en la puerta de la habitación del pánico. Todo había sido borrado. El suelo brillaba con un pulido aterrador como un espejo. El equipo de eliminación de Keong era bueno, casi tan bueno como yo. Lo encontré en el comedor. Las luces estaban tenues, proyectando largas y dramáticas sombras sobre la mesa de caoba. Estaba sentado a la cabecera vestido con un traje nuevo de color gris carbón, camisa blanca impecable desabotonada en el cuello. No parecía un hombre que hubiera estado paralizado hacía 3 horas. Parecía un monarca sentado en un trono de huesos. Había 2 cubiertos, cristal, plata, porcelana fina, una botella de vino oscura como la tinta estaba abierta entre ellos. «Siéntate», dijo. Su voz había perdido la aspereza. Era profunda, resonando en el espacio hueco de la habitación. Caminé hacia él. No caminé como una criada. Caminé con la gracia depredadora por la que él había pagado. Hombros hacia atrás, barbilla arriba, ojos escaneando el perímetro. Mientras lo pasaba para llegar a la silla a su derecha, sentí su mirada engancharse en mi espalda expuesta. No fue una caricia, fue una autopsia. Estaba trazando el mapa de mi historia.
La cicatriz irregular en forma de estrella de una herida de bala de salida en mi omóplato izquierdo. La larga y delgada línea blanca de una pelea a cuchillo que recorría mi columna vertebral. ¿Metralla?, preguntó, su voz baja. ¿Artefacto explosivo improvisado?, respondí, sacando mi propia silla. Beirut 2018. Y la herida de cuchillo. Yakarta. Una negociación que salió mal. Me senté, la seda acumulándose alrededor de mis piernas. Kion me observó un instante más, sus ojos oscuros con una mezcla de aprecio y cálculo. Alargó la mano hacia la botella y sirvió. El líquido era espeso, rojo oscuro, casi negro en la tenue luz. Stowe Margo 2009, murmuró. Bebe, necesitarás el hierro. Tomé la copa, agitando el líquido. ¿Es esta la parte en la que fingimos que esto es una cita? Porque usualmente mis citas no involucran 4 bolsas para cadáveres y una conspiración. Esto no es una cita, Sheva. Es una orientación. Dio un sorbo, sus ojos sin apartarse de los míos. Me salvaste la vida. Exhibiste un conjunto de habilidades que rivaliza con mis mejores contratistas. Y ahora estás legalmente muerta. Gracias a ti, dije, la amargura aguda en mi tono. De nada, de nada. Dejó el vaso. En mi mundo hay 2 tipos de mujeres, aquellas que son pasivos y aquellas que son activos. Hasta esta noche eras mobiliario. Ahora eres un arma, pero un arma necesita una vaina. No soy tu arma, Kyung. Soy tu ventaja. Me necesitas porque soy la única en esta habitación que no está comprometida. Correcto. Se inclinó hacia adelante, la luz de la vela bailando en sus ojos. Pero necesitas entender algo. La borradora es un instrumento contundente, útil para limpiar desórdenes en la oscuridad. Pero ya no estamos operando en la oscuridad. Estamos caminando hacia la luz. ¿Qué significa eso? Significa, dijo, recogiendo un pesado tenedor de plata, girándolo ociosamente entre sus dedos, que el arma más peligrosa no es un cuchillo, Sheva. Es una mujer que todos asumen que es solo un trofeo. Una distracción hermosa, insípida y cara. Me miró fijamente, su expresión ilegible. ¿Puedes interpretar ese papel? ¿Puedes ser la criatura suave y pegajosa que se cuelga de mi brazo mientras cuenta las salidas y evalúa los niveles de amenaza? Puedo interpretar cualquier papel que la misión requiera, dije, dando un sorbo al vino. Sabía a terciopelo, fruta oscura y tierra metálica. Fui criada durante 6 meses. Nunca me miraste 2 veces. Diría que soy bastante buena actriz. Whiz, el aire se partió. No se preparó. No telegrafió el movimiento. Un segundo, el pesado tenedor de plata estaba en su mano. Al siguiente, era un borrón plateado volando directamente hacia mi ojo izquierdo. Mi mano se movió antes de que mi cerebro registrara la amenaza. ¡Clang! Atrapé el tenedor por el mango, el tiempo deteniéndose a 2 pulgadas de mi pupila. El impacto me escoció la palma, vibrando por mi antebrazo. No parpadeé, no me inmuté. Simplemente lo sostuve allí, la plata brillando a la luz de las velas. Lentamente, bajé el tenedor y lo dejé suavemente sobre la mesa junto a mi plato. No vuelvas a hacer eso, dije, mi voz bajando a un susurro. Kyung sonrió. Fue genuina, aguda y aterradora. Bien, la seda no te ha ablandado. ¿Quieres hablar de negocios? Metí la mano en el corpiño de mi vestido. El metal frío del teléfono desechable estaba tibio por mi piel. Lo deslicé por la pulida mesa de caoba. Entonces, mira esto. Kyung recogió el dispositivo de plástico barato. Tocó la pantalla. Observé su rostro de cerca. Esperaba rabia. Esperaba que arrojara el teléfono contra la pared. No vi nada de eso. Vi la luz en sus ojos morir.
Fue como ver una persiana cerrarse sobre una ventana. Su mandíbula se tensó, una flexión microscópica del músculo macetero. Eso fue todo. Yang susurró. El nombre sonó como una maldición. Miembro del Consejo Yang, confirmé. El mensaje llegó al teléfono de Kang justo después de que lo limpiara. Preguntaba si el dragón estaba dormido. Kyung dejó el teléfono suavemente, como si fuera de cristal. Yang es mi padrino. Se sentó en esta mesa hace 3 días. Brindó por mi salud. César tuvo a Bruto, dije, terminando mi vino. Tú tienes a Yang. Él cree que estás muerto, Ki-hyung. Probablemente esté planeando el funeral ahora mismo. Si esperamos, él consolida el poder. Toma el territorio. Él gana. Él no ganará. Ki dijo que la temperatura en la habitación parecía bajar 10 grados porque está esperando un cadáver. No está esperando una prometida. Me atraganté con el último sorbo de vino. Disculpa. La gala de invierno es mañana por la noche, dijo Kyung, poniéndose de pie. Caminó alrededor de la mesa, sus movimientos fluidos, la parálisis completamente desaparecida. Cada actor importante del sindicato estará allí, incluido Yang. Si entro solo parezco débil, parezco un superviviente, pero si entro con una mujer que nadie ha visto nunca, una mujer que he estado ocultando, pensarán que has estado distraído. Me di cuenta, captando su lógica. Pensarán que has estado demasiado ocupado con un romance para notar el golpe. Exacto. Me subestimarán a mí y te subestimarán a ti. Se detuvo detrás de mi silla. Pude sentir su calor irradiando contra mi espalda desnuda. Los finos pelos de mis brazos se erizaron. Serás la misteriosa expatriada, la razón por la que he estado recluido. Serás encantadora, elegante y completamente inofensiva. Y mientras ellos miren tu vestido, tú estarás averiguando quién más está en la cama con Yang. Necesito herramientas, dije, mirando fijamente la silla vacía frente a mí. No puedo despejar una habitación con un bolso de mano. Lo sé. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una caja larga y delgada de terciopelo. Extendió el brazo por encima de mi hombro y la colocó sobre la mesa frente a mí. La abrí. Dentro yacía un collar de perlas negras. Eran enormes, lustrosas y oscuras como el vacío, pero al levantarlas sentí el peso. Esto no era solo joyería. Núcleo de filamento de carburo de tungsteno, explicó Ki-hyung, su voz justo en mi oído. Ahora el broche es un cierre magnético de liberación rápida. Si lo giras 2 veces, el hilo se convierte en un garrote flexible capaz de cortar hueso. Las perlas actúan como mangos de agarre. Pasé el pulgar por las perlas. Era una cosa hermosa, letal, perfecta para la borradora. Levántate, ordenó. Me puse de pie. Me giré para mirar la ventana, presentándole mi espalda. Levantó el collar. Las perlas frías se asentaron contra mi clavícula, pesadas y reconfortantes. Sentí sus dedos rozar la piel sensible de mi nuca mientras jugaba con el broche. Su toque fue eléctrico, demorándose más de lo necesario. Me apartó el cabello, exponiendo la nuca. Sentí su aliento contra mi piel. La intimidad de aquello era sofocante. Éramos conspiradores, asesina y rey, unidos por sangre y secretos. Abrochó el cierre con un suave clic. No se apartó. Se inclinó, su pecho presionando ligeramente contra mi espalda, sus manos descansando sobre mis hombros, sus pulgares trazando la línea de las cicatrices que había inspeccionado antes. Vamos a reducir el consejo a cenizas. Sheba, susurró, su voz vibrando por mi columna vertebral. Y tú serás la cerilla.
El aire fuera de la finca de Seong Buk-dong era lo suficientemente agudo como para cortar el cristal, mordiendo la piel expuesta de mi espalda. Pero dentro del salón de baile era un horno sofocante de calor corporal, perfume pesado y dinero. No solo entramos, rompimos el perímetro. Las puertas dobles gimieron al abrirse, y el zumbido de la conversación, el murmullo educado y asesino de la élite del inframundo de Seúl, se interrumpió como un interruptor. Sentí la mano de Ki-hyung apretarse alrededor de mi cintura. No se apoyaba en mí para buscar apoyo esta noche. Me reclamaba. Llevaba un smoking de terciopelo azul medianoche, absorbiendo la luz mientras yo era el faro en seda esmeralda. Cabeza alta, murmuró, sus labios apenas moviéndose. Buscan un fantasma. Mostrémosles una reina. Entré en la luz. Mis ojos no se abrieron con asombro ante los candelabros de cristal o el techo de pan de oro. Mis ojos, entrenados en las caóticas calles de Beirut y los callejones de Yakarta, estaban haciendo una búsqueda en cuadrícula. Potencial de francotirador en el entresuelo bajo. Densidad de seguridad alta. Salidas norte, este y el pasillo de servicio detrás de la orquesta. Para la habitación, yo era una extraña deslumbrante aferrada al brazo del dragón. Para mí misma, era una computadora de puntería que se ponía en línea. Una ola de susurros nos siguió mientras descendíamos la gran escalera. Pude oír la confusión. ¿Es él? Pensé que se estaba muriendo. ¿Quién es ella? ¿Una extranjera? Audaces, parece que han visto a un muerto caminando, susurré, mostrando una sonrisa deslumbrante e vacua, a una mujer cuyo collar de diamantes costaba más que mi póliza de seguro de vida. Sí lo han visto, respondió Kyung, su rostro una máscara de arrogancia aburrida. Ahora mira al tiburón del traje gris a las 3 AM. Desvié mi mirada sin girar la cabeza. Un hombre mayor estaba abriendo el mar de invitados. Se movía con el pesado e inevitable impulso de un glaciar. El miembro del consejo Yang, el padrino, el hombre que había enviado un mensaje de texto preguntando si el dragón estaba dormido, se detuvo frente a nosotros, su rostro arrugándose en una amplia y benévola sonrisa que no llegaba a sus ojos de reptil. Ki-hyung-jang tronó, abriendo los brazos. Mi chico, los rumores me tenían aterrorizado. Decían que estabas postrado en cama. ¿Un derrame cerebral? Alergias, tío, dijo Ki-hyung suavemente, apretando la mano del hombre mayor. El apretón de manos fue firme, un concurso de fuerza disfrazado de afecto. Comí algo que me sentó mal, pero como puedes ver, tengo una constitución fuerte. Los ojos de Yang parpadearon hacia mí. Me miró de arriba a abajo, no con lujuria, sino con la fría calculadora de un actuario evaluando un pasivo. ¿Y esta visión? Preguntó Yang. Esta es Sha, dijo Kyung, acercándome, mi prometida. La palabra golpeó el círculo de fisgones como una granada. Sentí la sonrisa de Yang endurecerse. ¿Prometida? Yang rió entre dientes, pero el sonido fue seco. Has estado ocupado. No sabía que tenías gusto por las importaciones exóticas. Tengo gusto por la calidad, corrigió Kyung, su voz bajando unos grados. Sheva me ha estado cuidando para que recuperara la salud. Le debo mi vida y pronto le daré mi nombre. Hice mi parte. Reí con un sonido ligero y tintineante y apoyé mi mano en el pecho de Kyung. Él exagera. Solo me aseguré de que tomara su medicina. Yang me miró fijamente un instante demasiado largo. Buscaba las grietas. Buscaba a la criada, pero todo lo que vio fue la seda, las perlas y la mentira. Encantador, dijo Yang finalmente. Debemos ponernos al día más tarde. Kyung, el consejo tiene preocupaciones. Estoy seguro de que sí, respondió Kyung.
Mientras Yang se alejaba, Qiyong se inclinó hacia mi oído. Necesito estrechar la mano de la facción del norte. Es una prueba. Si te dejo sola, pensarán que eres vulnerable. Alguien se te acercará. Bien, dije, pasando el pulgar por el broche de perlas de mi cuello. Soy mejor en el 1-a-1. No mates a nadie a menos que tengas que hacerlo, ordenó. Luego se despegó de mí y desapareció entre la multitud. Estaba sola. Una gacela en un foso de leones. Tomé una copa de champán de un camarero que pasaba y me dirigí hacia la periferia. No estaba simplemente sin rumbo. Estaba cazando. Había visto a un hombre antes, el ayudante del director Choi, el que manejaba la logística. Si alguien sabía de dónde venía la neurotoxina, era él. Estaba de pie cerca de un pilar de mármol, riendo con una mujer rubia. Me acerqué, sincronizando mi aproximación con el crescendo de la orquesta. Pasé junto a él, tropezando ligeramente. «Oh, soy tan torpe». Me estabilicé en su brazo. En esa fracción de segundo, no era una socialité torpe. Mis manos se deslizaron en el bolsillo de su chaqueta, sintiendo el contorno de una tarjeta llave y un encendedor metálico pesado. No los tomé. Dejé caer un dispositivo de escucha, una microesfera no más grande que un grano de arroz en el puño de sus pantalones. Con cuidado, cariño, el ayudante se burló, mirándome. Esos tacones parecen peligrosos. No tienes idea. Ronroneé enderezándome. Me alejé antes de que pudiera interactuar, dirigiéndome hacia las puertas de la terraza. Necesitaba activar el receptor en mi pendiente y verificar la señal. Salí al balcón. El frío me golpeó como un golpe físico, congelando el sudor en mi piel. Estaba vacío, salvo por las sombras de los cipreses en el jardín de abajo. Toqué mi pendiente. Estática. Luego audio claro. El ayudante estaba hablando. El envío llega a los muelles el jueves. Sí, el mismo proveedor. Los recuentos químicos eran perfectos. Te tengo. No se supone que estés aquí fuera, Agosi. La voz vino de las sombras a mi izquierda. No salté. Me giré lentamente. Un hombre salió. Tenía el cuello grueso, llevaba un auricular de seguridad, pero su traje le quedaba mal. Un músculo contratado. Pero sus ojos eran agudos. Reconoció algo. No mi cara, quizás, pero mi movimiento. Hace frío, dije, abrazándome los brazos. Solo necesitaba aire. No pareces una prometida, dijo acercándose. Bloqueó el camino a la puerta. Caminas como un soldado. Te vi dentro. Revisas las salidas cada 30 segundos. La paranoia es un efecto secundario de salir con un hombre poderoso. Desvié, retrocediendo hasta que mis caderas golpearon la barandilla de piedra. ¿Quién eres realmente? Se abalanzó, agarrando mi muñeca. Su agarre era de aficionado, todo fuerza, sin técnica. No grité, no luché, entré en su espacio. Con mi mano libre, agarré su dedo índice y lo doblé hacia atrás con fuerza. No lo suficiente para romperlo, pero sí para hacerlo caer de rodillas con un gemido de agonía. Al mismo tiempo, clavé el talón de mi estilete en el puente de su pie. Él jadeó, sus ojos saltones. Me incliné, mi cara a pulgadas de la suya, pareciendo una amante susurrando un secreto. «Soy la mujer que te va a tirar por esta barandilla si no me sueltas», susurré agradablemente. «Y es una caída de 3 pisos hasta el cemento. ¿Nos entendemos?», asintió frenéticamente. Lo solté. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose la mano, mirándome con puro terror. «Entra», ordené, «y dile a cualquiera que pregunte que soy encantadora». Se apresuró hacia la puerta y desapareció. Respiré, alisando las sedas sobre mis caderas. Mi ritmo cardíaco era constante a 65. Las puertas de cristal se abrieron de nuevo.
Esta vez era Ki-hyung. Miró el balcón vacío, luego a mí. Vio la tensión en mis hombros, la forma en que estaba de pie, el peso equilibrado en las puntas de mis pies. ¿Problemas?, preguntó. ¿Una plaga? Dije, manejada. Están tocando un vals, dijo, extendiendo su mano. Entra, necesitamos ser vistos. Le tomé la mano. Su piel estaba tibia, un marcado contraste con el viento cortante. Me arrastró al salón de baile, directamente a la pista de baile. Me arrastró al marco. Su mano encontró la parte baja de mi espalda, presionándome contra él. Nos movimos juntos, un sistema estelar binario girando en la oscuridad. Planté el micrófono. Murmuré contra su solapa. El ayudante del director Choi. El envío llega el jueves. Muelles. Bien, dijo Ki. Sus manos se deslizaron por mi espalda, sus dedos rozando la piel expuesta cerca de mi cicatriz. El toque me envió una sacudida que no tenía nada que ver con la misión. Lo miré. Sus ojos eran oscuros, intensos, completamente enfocados en mí. Por un momento, la habitación se desvaneció. Los francotiradores, el veneno, la política, todo se difuminó. «Te ves», empezó, luego se detuvo como si la palabra se le hubiera atascado en la garganta. «Te ves peligrosa, Sheva. Te sienta bien. El peligro es mi descripción de trabajo, jefe». «¿Lo es?» Me hizo girar. El mundo se inclinó. Cuando volví al centro, su cara estaba más cerca. «Esta noche, viéndote trabajar en la habitación, olvidé por un momento que te pago». El aire entre nosotros se cargó de estática. Esta era la línea. La línea entre activo y socio, entre amo y algo más. De repente, la mirada de Kyung se dirigió a mi hombro. Sus pupilas se contrajeron. La serpiente, el guardia de seguridad al que había aterrorizado, estaba de vuelta cerca de la entrada. Y no estaba solo. Estaba susurrando a Yenang. Ki-hyung me apretó más, su agarre posesivo, casi magullante. «No mires», ordenó, su voz un gruñido bajo. «Yang sabe que algo anda mal». El guardia habló. «Puedo con ellos», susurré, mi mano dirigiéndose hacia el garrote de perlas. «No», dijo Kyung, guiándome entre la multitud, usando el baile como cobertura para movernos hacia la salida. «Aquí no, el juego ha cambiado». Me miró, sus ojos ardiendo con una luz feroz y temeraria. «No solo mires las salidas, Sheva. Mírame a mí. El verdadero juego está a punto de comenzar». La seda esmeralda era un recuerdo reemplazado por el peso aplastante del Kevlar y la rígida y reconfortante fricción del nylon táctico. Los muelles de Incheon en Tuen Nom eran un cementerio de acero. La niebla se desprendía del mar amarillo en olas espesas y sofocantes, con sabor a sal, pescado muerto y pesados humos de diésel. Silenciaba el mundo, convirtiendo las imponentes pilas de contenedores de envío en sombras monolíticas. Kyung se movió delante de mí. Ya no era el hombre del smoking de terciopelo. Estaba despojado de funcionalidad, pantalones cargo negros, un cuello alto térmico ajustado que se aferraba a su cuerpo y una pistolera de hombro que albergaba una Sig Sauer personalizada. Se movía con un silencio aterrador, sus botas encontrando agarre en el concreto resbaladizo y manchado de aceite sin hacer ruido. Revisé mi propio equipo. Mis tijeras industriales estaban de vuelta en mi cinturón, pero esta noche mi arma principal estaba colgada, con apariencia inocente, alrededor de mi cuello. Las perlas negras, contenedor 404B, la voz de Ki-hyung era un fantasma en mi auricular. Sector 7, 2 centinelas en el perímetro. «Los veo», susurré. Me desvié a la izquierda, deslizándome en el estrecho hueco entre dos contenedores rojos oxidados. La frialdad y la humedad se filtraron a través de mis guantes. Rastreé al primer guardia. Estaba aburrido, fumando un cigarrillo,
la brasa brillando como una luciérnaga en la niebla. Estaba paseando cerca de una carretilla elevadora. No saqué un cuchillo. Alargué la mano y giré el broche magnético del collar. Clic, clic. El hilo se soltó, convirtiéndose en una línea flexible de núcleo de tungsteno. Me moví. Salí de la niebla como un vapor. Antes de que pudiera girarse, le pasé las perlas por la garganta. El alambre de tungsteno mordió instantáneamente. Crucé mis muñecas y tiré. No hubo un grito, solo un jadeo húmedo y ahogado mientras su tráquea colapsaba. Lo sostuve durante 3 segundos. 1, 2, 3, hasta que sus rodillas cedieron. Lo bajé suavemente al asfalto mojado, las perlas deslizándose libremente con un suave rasguido. Perímetro sur despejado, murmuré, volviendo a abrocharme el collar. Se sentía más pesado ahora, más cálido. El norte está despejado, respondió Keong. Punto de encuentro en el objetivo. Nos encontramos en la base de una pila de contenedores azules. El objetivo, una unidad gris marcada con el logo de envío de la compañía que el ayudante de Choi había mencionado, estaba en el centro de un claro. Estaba demasiado abierto, demasiado tranquilo. No me gusta, dije, escaneando el terreno elevado. La niebla hacía imposible ver las cimas de las grúas. Huele a zona de exterminio. Yang es arrogante, dijo Keong, desenvainando su arma. Cree que es el único que pone trampas. Cúbreme. Se acercó a las puertas del contenedor. Me arrodillé, mi arma apuntando a la oscuridad, mi corazón martilleando un ritmo lento y constante contra mis costillas. Ki-hyung lanzó el pestillo. El metal gimió, un chirrido de hierro oxidado que sonó como un grito en el silencio. Abrió la puerta de golpe, vacía. Ni cajas, ni tanques químicos, solo una silla de madera solitaria en el centro de la vasta caja metálica. Es una trampa, sisé, lanzándome hacia adelante. Clic-clac. El sonido de los focos de alto voltaje encendiéndose fue ensordecedor. Al instante, el mundo se volvió blanco. 4 enormes haces de halógeno H desde las cimas de las pilas de contenedores circundantes se estrellaron sobre nosotros, cegándonos y exponiéndonos como insectos bajo un microscopio. «Suéltenlos». Una voz retumbó por un altavoz. Ahora las sombras se separaron de la niebla. 12 hombres, mercenarios, completamente tácticos, armados con rifles de asalto. Formaron un semicírculo, cortando nuestra retirada hacia el agua. Keong no se congeló, no levantó las manos. Rió. Fue un sonido bajo y oscuro que se propagó con el viento. 12 hombres. ¿Eso es todo lo que mi padrino cree que valgo? Mátenlos. La voz del altavoz gritó. El aire explotó. No pensé. Reaccioné. Me zambullí detrás de la puerta de acero abierta del contenedor, justo cuando las chispas caían de un intenso fuego de ametralladora. Las balas golpearon el metal como granizo en un tejado de hojalata. Pero Ki-hyung no se cubrió. Avanzó. Observé sin aliento cómo el dragón despertaba. Se movió con una velocidad que desafiaba la física. Rodó bajo la primera andanada de fuego, levantándose dentro de la guardia del mercenario más cercano. ¡Crack! La mano de Keong golpeó la garganta del hombre, aplastando la laringe. Con un movimiento fluido, agarró el rifle del hombre moribundo, lo hizo girar como un escudo humano y abrió fuego contra el grupo de la izquierda. «¡Muévete, Sheva!», rugió. Salí rápidamente de la cobertura, manteniéndome baja. El fuego de supresión de Keong me dio la apertura que necesitaba. Corrí hacia el flanco, deslizándome por el concreto mojado de rodillas. Un mercenario se giró hacia mí, levantando su rifle. Lancé mi cuchillo. Fue un lanzamiento desesperado y feo, pero se clavó en su muslo. Él gritó,
su puntería flaqueando. Estaba sobre él un segundo después. No tuve tiempo para la delicadeza. Golpeé el talón de mi palma en su nariz, clavando el hueso en su cerebro. Agarré su arma de fuego y me giré. Kion era un borrón de violencia en el centro de la zona de exterminio. Había descartado el rifle y estaba usando su pistola y sus manos desnudas. Luchaba como un hombre poseído. Rompió un brazo, disparó a un hombre en la rodilla, giró y le metió 2 balas en el pecho a otro. No luchaba por sobrevivir, luchaba por exterminar. ¡Detrás de ti!, grité. 2 hombres lo atacaban por el lado ciego. Abrí fuego. ¡Bang! ¡Bang! Uno cayó, el otro tropezó, agarrándosele el hombro. Kion lo remató sin mirar. Un golpe de codo hacia atrás que destrozó la sien del hombre. Terminamos espalda con espalda en el centro del caos, el aire denso con humo y el olor a cordita. Recargando. Kion gritó, soltando su cargador y metiendo uno nuevo con fuerza. Cuento 3 restantes. Grité de vuelta, disparando un tiro de supresión a una sombra cerca de la carretilla elevadora. 2 a las 10 y uno arriba, arriba. Miré hacia arriba. La niebla se arremolinaba alrededor del pórtico de una grúa. Un destello de cristal. Un punto láser rojo bailó a través de la niebla. Se deslizó por el pavimento mojado. Trepó por la pierna de Kion, su pecho. Él no lo vio. Estaba concentrado en los 2 objetivos en tierra que nos atacaban con cuchillos. ¡Francotirador!, grité. No había tiempo para empujarlo. No había tiempo para gritar una advertencia que se registrara. El láser se posó directamente sobre su corazón. Me lancé a través del espacio entre nosotros. No lo abordé. Me puse delante de él. El crack del rifle de francotirador fue diferente, más fuerte, más agudo que el fuego automático. ¡Thwack! Se sintió como ser golpeado por un mazo. El impacto me hizo girar. Una línea de fuego me quemó el brazo, desgarrando la hombrera de Kevlar y la carne de abajo. Caí al suelo con fuerza, el aire expulsado de mis pulmones. Sheva. El rugido que salió de la garganta de Kion. No era humano. Él no me miró. Él miró la grúa. Levantó su pistola. Era un tiro imposible. 50. Perfecto, a través de la niebla a un objetivo elevado. Disparó 3 veces. ¡Bang! 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 Un cuerpo cayó de la grúa, estrellándose en la parte superior de un contenedor con un golpe hueco y nauseabundo. Los 2 mercenarios restantes se congelaron. Miraron al francotirador caído, luego al hombre de pie sobre mí. Kion se giró hacia ellos. Su rostro era una máscara de rabia absoluta y congelada. No les disparó. Guardó su arma. «Corran», susurró. No corrieron. Atacaron. Fue un error. Kion los desmanteló. No fue una pelea. Fue una ejecución. Rompió el cuello del primer hombre con un sonido como una rama seca que se rompe. Al segundo hombre lo lanzó contra la pared de acero del contenedor con tanta fuerza que el metal se abolló. Lo golpeó una y otra vez hasta que el hombre dejó de moverse. El silencio volvió a los muelles. El único sonido era el zumbido de los focos y el chapoteo del agua contra el muelle. Ki-Hyung se quedó allí un segundo, su pecho agitado, sus nudillos partidos y sangrando. Entonces recordó. Se giró y cayó de rodillas a mi lado. Sheva. Estaba sentada, apoyada contra el frío acero corrugado del contenedor de envío. Mi mano izquierda agarraba mi hombro derecho. La sangre se filtraba entre mis dedos, espesa y oscura, goteando sobre el asfalto mojado. Estoy bien, jadeé, el dolor irradiando hasta mi codo. Es de lado a lado, solo carne. Él no escuchó. Sus manos que acababan de romper el cuello de un hombre,
flotaban sobre mi herida, temblando violentamente. Parecía aterrorizado. El dragón se había ido, el rey se había ido. Solo había un hombre mirando a una mujer sangrando por él. Tomaste el disparo. Graznó, sus ojos muy abiertos, escaneando mi cara como si intentara memorizarla antes de que me desvaneciera. Vi el láser. Te metiste en él. Apuntaba a tu corazón, jefe. Logré murmurar, forzando una sonrisa. Supuse que lo necesitabas. Te dije que me observaras, gritó, su voz resquebrajándose. Arrancó la bufanda táctica de su cuello y la presionó contra mi herida. La presión era agonía, pero no me inmuté. Te dije que me observaras, no que murieras por mí. Estaba enojado, furiosamente, indefensamente enojado. Alargué mi mano buena. Mis dedos ensangrentados rozaron su mejilla, dejando un rastro carmesí en su piel pálida. Él se congeló, inclinándose hacia el toque, sus ojos ardiendo con una intensidad que me aterrorizó más que el francotirador. «Soy un fantasma, ¿recuerdas?», susurré, sonriendo a través del dolor mientras la adrenalina comenzaba a desvanecerse y el frío se instalaba. «No puedes matar lo que ya está muerto». Ki-Hyung no sonrió. Me agarró la mano presionándola contra su pecho, justo sobre su corazón palpitante. «Entonces, persígueme», juró, «pero nunca sangres por mí de nuevo». La aguja perforó mi piel, un pinchazo agudo y caliente que atravesó la niebla de los analgésicos. Siseé, mis dedos agarrando las sábanas de seda de la enorme cama de Ki-Hyung. «Quédate quieta», murmuró Ki-Hyung. Su voz era tensa, forzada. Lo miré. La suite principal estaba bañada en el cálido resplandor dorado de las lámparas de noche. Se sentía como un santuario, un mundo alejado de los fríos muelles manchados de sangre. Pero el olor lo delató, el fuerte mordisco químico del yodo y el sabor metálico de la sangre fresca. Mi sangre. Ki-Hyung estaba sentado al borde del colchón, sin chaqueta ni corbata, con las mangas de su camisa blanca remangadas hasta los codos. Sus manos, las mismas manos que habían roto el cuello de un hombre hacía una hora, sostenían una aguja quirúrgica con la delicadeza de un relojero. «Estás temblando», susurré, viendo una gota de sudor rodar por su sien. «No lo estoy», mintió. Tiró de la sutura con fuerza. «Estoy enojado. Hay una diferencia». No era un médico, era un asesino, pero se negó a llevarme a un hospital. «Sheba Fields está muerta», me había recordado mientras me llevaba al ascensor. Las mujeres muertas no entran a las salas de emergencia con heridas de bala. Así que, aquí estábamos, el rey de Seúl haciendo de enfermero para su fantasma. Terminó la puntada y la ató, cortando el hilo con unas tijeras de plata. Agarró un trozo de gasa, lo empapó en antiséptico y comenzó a limpiar el área alrededor de la herida. El líquido frío se sintió como el cielo contra el ardor pulsante de mi hombro. Sus dedos rozaron la vieja cicatriz, la explosión irregular en forma de estrella de Lied en Beirut. La trazó, su toque demorándose. «¿Quién era él?», preguntó Ki-Hyung. No me miró a la cara. Estaba mirando el mapa de la violencia escrito en mi piel. «¿Quién? El hombre que te hizo esconder». «Mencionaste una deuda. Mencionaste huir». Él miró hacia arriba entonces, sus ojos oscuros y exigentes. «Una mujer como tú no huye de los enemigos. Ella los caza, así que tenía que ser personal». Cerré los ojos, la fiebre por la pérdida de sangre comenzando a hacer girar suavemente la habitación. Marcus era mi marido. La mano de Kyung se detuvo en mi hombro. «Tu marido y mi manipulador», confesé, las palabras con sabor a ceniza. División de la CIA fuera de libros.
Éramos un equipo. Yo era la hoja. Él era el cerebro. O eso pensé. Abrí los ojos. Kion escuchaba con una intensidad aterradora. Me vendió. Susurré por un ascenso, por un pago. Me incriminó por una operación fallida en Yakarta que mató a un diplomático. Me preparó para que cayera. Vació nuestras cuentas conjuntas, $200,000, y me dejó pudrirme en una prisión secreta. Te dejó, repitió Ki-hyung, su voz baja, vibrando con una frecuencia peligrosa. No me pudrí, dije, una pequeña y fría sonrisa tocando mis labios. Escapé y aprendí que la única manera de sobrevivir era dejar de ser la borradora y convertirme en nadie. Solo una criada, solo polvo. Kion extendió su pulgar, rozando mi pómulo. Fue un tonto. Quemó un diamante para comprar cristal. Está muerto, dije simplemente. Pero la deuda, el rastro, nunca desaparece realmente. Ahora sí, prometió Ki-hyung. Me perteneces ahora, Sheba, y yo me encargo de lo que es mío. Clic. La habitación se sumió en la oscuridad. Las lámparas doradas se apagaron. El zumbido del aire acondicionado se cortó. La única luz venía de la luna que se filtraba a través de las ventanas del suelo al techo, proyectando largas sombras esqueléticas sobre la cama. Silencio. Silencio pesado absoluto. Luego el sonido. Thud. Era distante, vibrando a través de las tablas del suelo. Una explosión. Las puertas principales. Ki-hyung se puso de pie lentamente. A la luz de la luna. Parecía una estatua tallada en hielo y sombra. Caminó hacia la ventana y miró hacia abajo. Yang, dijo. No era una pregunta. Se dio cuenta de que la emboscada falló. No está esperando la mañana. Ha cortado la energía. Está irrumpiendo en el vestíbulo. El asedio, murmuré, el instinto superando el dolor. Intenté sentarme. El mundo se inclinó violentamente. Mis hombros gritaron en protesta. Una lanza caliente de agonía disparándose por mi brazo. Apreté los dientes y balanceé mis piernas sobre el borde de la cama. Necesito mi equipo. Jadeé, alcanzando la mesita de noche para estabilizarme. Kion estuvo allí en un segundo. Puso sus manos en mi hombro ileso y mi cintura, suave pero firmemente empujándome de nuevo contra las almohadas. No, ordenó. No me trates como a un bebé, espeté, tratando de pasar a su lado. Están subiendo. Tienes 12 pisos de seguridad, pero si cortan la energía, los cierres magnéticos se desenganchan. Estarán en el ático en 5 minutos. Necesitas una segunda arma. Tengo una segunda arma, dijo. Pero no vas a pelear esta noche. Soy la borradora. Sí sé, la frustración ardiendo en mis ojos. No me quedo fuera de la pelea. Esta noche eres la paciente, dijo, su voz dura. Recibiste una bala por mí, Sheba. Ya has limpiado suficiente. Ahora mírame desinfectar mi propia casa. Caminó hacia el panel oculto en la pared, el que lo había visto usar semanas atrás. Marcó un código mecánico. El panel se abrió. Dentro había una armería. Sacó una metralleta, una MP7, revisó la acción, el sonido clic-clac fuerte en la habitación silenciosa. Luego buscó una pistola, una Staccato 2011 personalizada con un silenciador. Regresó a la cama. Presionó el acero frío de la pistola en mi mano buena. Esto es para ti, dijo. Si me pasan, si atraviesan esa puerta, vacías el cargador. ¿Entendido? Agarré el arma, su peso familiar y reconfortante. Ki-hyung, lo digo en serio, dijo, inclinándose, su cara a pulgadas de la mía. Sobrevive, esa es tu misión. Thud, más cerca esta vez, el hueco del ascensor. Habían volado los frenos de emergencia. Están aquí,
susurró. Se puso de pie y caminó hacia las puertas dobles del dormitorio principal. No las cerró con llave. Se paró delante de ellas, los pies separados a la altura de los hombros, la MP7 sostenida sobre su pecho. Era el guardián del inframundo. Yacía allí agarrando la pistola, mi corazón martilleando contra mis costillas. Me sentía inútil, vulnerable. Lo odiaba. Pero mientras observaba su ancha espalda, la forma en que se interponía entre la oscuridad y yo, sentí algo más también. Seguridad. Por primera vez desde Marcus, desde la traición, desde que me convertí en un fantasma, alguien me estaba protegiendo. Pasos, botas pesadas corriendo por el pasillo exterior. Gritos, el sonido de cerámica rompiéndose. Revisen las habitaciones, gritó una voz. Encuentren a la chica, encuentren a la grosería. Creían que aún estaba débil, creían que estaba paralizado. El picaporte de la puerta del dormitorio giró, estaba cerrada por dentro. Patada, la madera se astilló. Patada, la puerta se abrió de golpe, chocando contra la pared. 3 hombres estaban en la entrada, siluetas contra las luces de emergencia del pasillo. Levantaron sus rifles. Kyung no se inmutó. No abrió fuego inmediatamente. Se quedó allí, la luz de la luna brillando en el cañón de su arma, proyectando una larga sombra que se extendía sobre mi cama. Giró la cabeza ligeramente, lo justo para reconocerlos, pero su cuerpo permaneció como un escudo bloqueando su vista de mí. Si alguno de ustedes toca un solo cabello de su cabeza, dijo, su voz un retumbo subterráneo bajo que prometía una violencia peor que la muerte, haré que los muelles parezcan un patio de juegos. Luego apretó el gatillo. El pasillo fuera del dormitorio principal era un corredor de destellos de bocas de cañón y un ruido ensordecedor. Yacía en la cama exactamente 10 segundos después de que Kyung abriera fuego. 10 segundos de escuchar la MP7 escupir muerte, oyendo los golpes húmedos de cuerpos cayendo al suelo, y los gritos de hombres dándose cuenta de que habían entrado en una picadora de carne. Entonces el cargador se agotó, fuego de supresión. Una voz rugió desde la sala de estar. Una ola de balas masticó el marco de la puerta, enviando astillas volando a la habitación. Kyung se lanzó hacia atrás, deslizándose por la alfombra para cubrirse detrás del pesado armario de roble. Respiraba con dificultad, recargando su pistola, su última línea de defensa. «¡Quédate abajo!», me gritó, sin mirar atrás. No me quedé abajo. Me deslicé de la cama, mis pies descalzos golpeando el suelo frío. Mi hombro era un nudo de fuego gritando. Pero el dolor era distante, filtrado a través de una niebla de adrenalina y pura rabia fría. No era Sheva la paciente, no era Sheva la prometida, era la borradora, y alguien estaba tratando de matar a mi empleador. Me moví a las sombras del vestidor. Se conectaba al pasillo a través de una puerta secundaria, una entrada de conducto de lavandería utilizada por el personal. Mi entrada. Me deslicé dentro. El olor a cedro y lana cara me rodeaba. Agarré una corbata de seda del perchero. No un arma para la mayoría, un garrote para mí. Abrí la puerta de la lavandería. Un mercenario se arrastraba por el pasillo, tratando de flanquear la posición de Kyung. Estaba concentrado en la puerta del dormitorio. Su rifle levantado. Salí. El silencio era mi aliado. La alfombra absorbió mis pasos. Le pasé la corbata de seda por el cuello desde atrás. No tenía la fuerza en mi brazo derecho para estrangularlo de la manera convencional. Usé el peso de mi cuerpo. Pateé la parte posterior de su rodilla, derribándolo, y apreté la seda con mi mano izquierda, usando la palanca del marco de la puerta. Se agitó.
Su rifle cayó al suelo. No lo solté hasta que quedó flácido. Tomé su arma de fuego, una Glock 19. Revisé la recámara. Llena. Los disparos en la sala de estar se detuvieron abruptamente. Alto el fuego. Una voz atronadora ordenó. El silencio que siguió fue pesado, preñado de un nuevo tipo de amenaza. Me arrastré hacia adelante, manteniéndome baja contra el revestimiento, hasta que pude ver el área principal de la sala de estar. El ático estaba destrozado, los muebles volcados, los espejos rotos. Los cuerpos yacían esparcidos como juguetes desechados. Pero en el centro de la habitación, de pie entre los escombros como un conquistador, estaba el miembro del Consejo Yang. Estaba flanqueado por 4 guardias de élite, hombres con pesadas armaduras corporales, con las armas apuntando a la puerta del dormitorio donde Kyung estaba acorralado. Ki-hyung llamó Yang, su voz jovial, casi afectuosa. Sal, muchacho, se acabó. Estás sin munición, estás sin hombres, estás sin tiempo. Kyung no respondió. No me hagas destruir esta hermosa casa. Yang continuó, pasando por encima de un cadáver. Siempre admiré esta vista. Es una pena que fueras demasiado débil para conservarla. ¿Débil? La voz de Kyung flotó desde el dormitorio, tranquila y aterradoramente firme. Construí este imperio mientras tú todavía contabas centavos en Incheon. Construiste un museo. Yang escupió, su fachada resquebrajándose. Rechazaste los nuevos mercados, las drogas sintéticas, las rutas de tráfico de personas. Los americanos nos ofrecieron miles de millones. Ki-hyung, miles de millones para abrir los puertos. Pero tú con tu honor, eres un dinosaurio. Así que nos vendiste a las serpientes, dijo Kyung. Yo evolucioné, corrigió Yang. Hizo un gesto a sus guardias. Avancen, mátenlo. Dieron un paso adelante. Y Kyung-yang rió, un cruel sonido sibilante. ¿Dónde está tu pequeño fantasma ahora? Tu criada, tu prometida, ¿huyó? ¿Te dejó morir igual que dejó a su marido? Sentí una fría sonrisa tocar mis labios. Pregunta equivocada, viejo. Miré el panel de la pared cerca de la entrada de la cocina. Era la unidad de control de los sistemas ambientales del ático, específicamente el protocolo de ventilación y saneamiento de emergencia. Una característica que Ki-hyung había instalado para derrames químicos, pero que yo había modificado semanas atrás cuando era solo la señora de la limpieza aburrida con los ajustes. Había manipulado las válvulas de entrada al armario de suministros donde guardaba mis mezclas especiales. Amoníaco, lejía, ácido industrial. No era solo una criada, era una química. Levanté la Glock, pero no a Yang. Apunté al panel de control. Bang. Rompí la carcasa de cristal. Luego apunté a la palanca de anulación manual detrás del cristal roto. Bang. La bala golpeó la palanca, haciéndola bajar. H. El sonido fue ensordecedor. No fue una explosión. Fue el chillido de las válvulas de alta presión abriéndose. Las rejillas de ventilación en el techo y el suelo se abrieron. Una espesa nube blanca irrumpió en la habitación. Un cóctel concentrado de vapor de cloramina y ácido atomizado. Gas. Uno de los guardias gritó. Les golpeó instantáneamente. El ardor, el ahogo. Yang se rascó la garganta, sus ojos goteando lágrimas. ¿Qué? ¿Qué es esto? Los guardias se doblaron, tosiendo violentamente, su disciplina táctica desmoronándose mientras sus pulmones se agarrotaban. No podían ver. La niebla blanca se tragó la habitación.
Pero yo conocía la distribución. Sabía dónde estaba cada mesa, cada silla, cada pilar. Los había pulido 1000 veces. Me moví dentro de la nube. Contuve la respiración, cerrando los ojos hasta convertirlos en rendijas. Era un tiburón en agua sangrienta. Salí por detrás del primer guardia. ¡Bang! Un disparo en la parte posterior de la rodilla. Cayó. Le quité el arma de una patada. El segundo guardia disparó a ciegas en la niebla. Seguí el destello del cañón. Me moví a la izquierda. ¡Bang! Golpe en el hombro. Cayó. Kion salió del dormitorio. Se había envuelto una toalla húmeda alrededor de la cara. Vio el caos. Vio la niebla blanca y entendió. Se movió hacia los 2 guardias restantes. Escuché el crujido nauseabundo de hueso contra hueso. No necesitaba un arma. Los estaba destrozando con sus manos. Eso dejó a Yang. El viejo estaba de rodillas en el centro de la habitación, jadeando, su cara roja y ampollada por la quemadura química. Estaba buscando a tientas su pistola caída. Salí de la niebla justo delante de él. No llevaba equipo táctico. Llevaba una camisa de seda manchada de sangre y nada más. Mi cabello salvaje, mi hombro envuelto en gasa ensangrentada. Parecía una pesadilla saliendo de la tumba. Yang levantó la vista, sus ojos se abrieron con horror. Intentó levantar el arma. Pisé su muñeca con fuerza. Gritó. Pateé el arma. Se deslizó por el suelo, desapareciendo en la niebla. Me paré sobre él, la Glock suelta en mi mano. No necesitaba dispararle. Estaba roto. Tú, siseó, mirándome. Tú eres la ayuda. Soy la borradora, corregí fríamente. Kion salió de la niebla. Se detuvo a mi lado. Su camisa estaba rasgada, sus nudillos ensangrentados, pero estaba vivo. Miró a Yang, luego a mí. El gas comenzaba a disiparse. Los ventiladores de emergencia encendiéndose para circular el aire. Ki-hyung miró la devastación, los cuerpos, la niebla química, y finalmente a mí de pie descalza, entre los restos sosteniendo una pistola. Se quitó la toalla de la cara. Tosió una vez, limpiándose la boca. Te dije que te quedaras en la cama. Graznó, sus ojos oscuros con una mezcla de furia y asombro. Lo miré, sintiendo la adrenalina finalmente comenzar a caer, el dolor en mi hombro regresando con fuerza. Le ofrecí una sonrisa cansada y ensangrentada. Y te dije, jefe, susurré, señalando al hombre, acobardado a mis pies. Yo soy la que limpia la basura. El olor a amoníaco ha desaparecido, reemplazado por el rico y oscuro aroma a espresso y la débil y persistente especia de la colonia de Kyong. Hace 6 meses, exactamente este día, este ático era un mausoleo, frío, silencioso y con olor a muerte inminente. Ahora zumba con la tranquila y aterradora electricidad del poder absoluto. Estaba de pie a la cabecera de la mesa de conferencias de caoba, no con un uniforme de criada, sino con un traje de poder blanco hecho a medida que costaba más que el edificio en el que crecí. Señor Han, dije, mi voz cortando la tensión como un bisturí. No me ha mirado ni una vez desde que se sentó. El subjefe del Distrito Sur se movió en su silla, dirigiendo su súplica únicamente a Kyong, quien estaba recostado en el otro extremo de la mesa, jugando ociosamente con un encendedor de plata. Jefe, seguramente no espera que discuta la expansión de Bususan con ella. Ella es extranjera. Ella es mi jefa de operaciones, terminó Kyong suavemente, sin levantar la vista. Y usted la está aburriendo, farfulló Han, pero no lo dejé terminar. No levanté la voz, simplemente deslicé una sola hoja de papel por el pulido mármol. Tiene razón, señor Han. No sé mucho de tradición,
pero sí sé que ha estado desviando el 4% de los manifiestos de envío para pagar el condominio de su amante en Gangnam. Unidad 404, ¿verdad? Ann se congeló, su rostro perdiendo el color. Los fondos ya han sido recuperados de sus cuentas offshore. Continué, inclinándome hacia adelante, apoyando las palmas de las manos en la mesa. Y la amante ha sido informada de su esposa. Considere el 4% como un paquete de indemnización. Salga antes de que decida sanear el asiento en el que está sentado. Ann no discutió. Salió corriendo de la habitación como una rata huyendo de un barco que se hunde. Ki-hyung rió entre dientes, un sonido oscuro y rico que calentó la habitación. Se puso de pie y caminó hacia mí, el depredador acercándose a su igual. Salimos al balcón. El viento invernal azotaba mi cabello, pero no sentí el frío. Debajo de nosotros, Seúl era un mar de luces brillantes, un reino de cristal y acero. Lo aterrorizaste, murmuró Kyung, de pie detrás de mí, sus brazos envolviendo mi cintura, atrayéndome hacia él. Era desordenado, respondí. Odio los desórdenes. Entonces necesitarás esto. Me tomó la mano. No preguntó, simplemente deslizó un anillo en mi dedo. No era un diamante delicado. Era un zafiro negro masivo de corte esmeralda, engastado en platino pesado. Se sintió como un ancla. Se sintió como una promesa. A la reina de Seúl, susurró contra mi cuello. Miré el anillo, la piedra tragándose la luz de la ciudad de abajo. El olor a amoníaco solía ser lo único que me mantenía con los pies en la tierra cuando el mundo empezaba a sangrar. Ahora soy yo quien sostiene el cuchillo. Me recosté en él, observando la ciudad respirar bajo nosotros. Solía limpiar la basura por $200 la noche, susurré. Ahora soy dueña de la ciudad que la produce, y el dragón ya no solo me observa, sigue mi liderazgo. Aunque hombre, hay una mujer fuerte.